Máximos y mínimos. ¿Alguna vez has oído hablar de los máximos y mínimos de una función de dos o más variables? Hoy vamos a aprender qué son. Los máximos y mínimos de una función son valores extremos que se alcanzan en un punto particular en el dominio de la función. En otras palabras, representan el valor máximo y mínimo que toma la función en una determinada región del espacio. Es importante tener en cuenta que estos valores extremos pueden variar según la región de la función en la que estemos mirando. Aunque esto puede parecer un concepto matemático complejo, los máximos y mínimos son de gran importancia en la resolución de problemas en campos como la física, la economía y la ingeniería. Imagina cuántas dimensiones pueden tener las funciones en algunos problemas complejos. Por eso, comprender los máximos y mínimos es fundamental para poder resolver problemas y entender el mundo que nos rodea. Para entender esto en mayor detalle, primero debemos entender lo que se conoce como un punto crítico. Un punto crítico es un punto en el dominio de la función donde la función no tiene derivada o donde su derivada es igual a cero. En un punto crítico, la función puede tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Una vez que hemos identificado los puntos críticos, podemos utilizar diferentes métodos para determinar si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Un método común es la matriz hessiana, que es una matriz de segundas derivadas parciales de la función. Si todos los valores propios de la matriz hessiana son positivos, entonces el punto crítico es un mínimo local. Si todos los valores propios son negativos, entonces el punto crítico es un máximo local. Si hay valores propios positivos y negativos, entonces el punto crítico es un punto de inflexión. Además, es importante tener en cuenta que los máximos y mínimos pueden ser locales o globales. Un máximo o mínimo local es aquel que es el mayor o menor valor en una vecindad del punto crítico, mientras que un máximo o mínimo global es aquel que es el mayor o menor valor en todo el dominio de la función. También existen varias técnicas de optimización que se pueden utilizar para encontrar los máximos y mínimos de una función de dos o más variables en un dominio dado. Algunas de las técnicas más comunes son: método de Lagrange. Este método se utiliza para encontrar los extremos de una función sujeta a una restricción. Se construye una función auxiliar, llamada función de Lagrange, que combina la función original y la restricción utilizando un parámetro lambda. Luego se encuentran los puntos críticos de la función de Lagrange y se comprueba cuáles de ellos son máximos o mínimos de la función original. Método de búsqueda de puntos críticos en el borde del dominio. Este método se utiliza cuando el dominio de la función es un conjunto cerrado y acotado. Se buscan los puntos críticos de la función dentro del dominio y también en el borde del dominio, y se comparan para encontrar los máximos y mínimos. Método de descenso de gradiente. Este método se utiliza para encontrar los mínimos de una función de manera iterativa, utilizando la dirección negativa del gradiente de la función. Se comienza en un punto arbitrario y se actualiza la posición en la dirección opuesta al gradiente, con un tamaño de paso adecuado, hasta converger en un mínimo. Método de Newton. Este método se utiliza para encontrar los mínimos de una función de manera iterativa, utilizando información sobre la curvatura de la función en cada punto. Se comienza en un punto arbitrario y se actualiza la posición utilizando la información de la primera y segunda derivada de la función, hasta converger en un mínimo. Estas son solo algunas de las técnicas de optimización que se pueden utilizar para encontrar los máximos y mínimos de una función de dos o más variables. La elección de la técnica dependerá de la complejidad de la función, la naturaleza del dominio y el tiempo disponible para calcular los resultados. Datos curiosos relacionados con los máximos y mínimos de funciones de dos o más variables. A diferencia de las funciones de una variable, las funciones de dos o más variables pueden tener varios puntos críticos donde se alcanzan máximos o mínimos. Además, estos puntos críticos pueden ser máximos o mínimos locales, pero no necesariamente absolutos. Si una función tiene un máximo o mínimo absoluto en un dominio cerrado y acotado, entonces ese máximo o mínimo se alcanza en uno de los puntos críticos o en el borde del dominio. Esto se conoce como el teorema de Weierstrass. A menudo, los máximos y mínimos de funciones de dos o más variables tienen aplicaciones en el mundo real, como la optimización de procesos industriales, la planificación de rutas para transportes, la maximización de ganancias en negocios, entre otros. En algunas áreas de las matemáticas, como la topología, los máximos y mínimos de funciones de dos o más variables se estudian en términos de la topología del dominio y la función, en lugar de las propiedades analíticas de la función. La función de Rosenbrock, también conocida como la función banana, es una función matemática de dos variables que se utiliza con frecuencia como un caso de prueba para algoritmos de optimización. Esta función es conocida por ser difícil de optimizar debido a su forma peculiar. El problema de las n-reinas es un problema matemático clásico que se puede formular como una función de dos variables. El objetivo del problema es colocar n-reinas en un tablero de ajedrez sin que se ataquen entre sí, lo que se puede formular como la minimización de una función de dos variables que mide el número de conflictos entre las reinas.
Estos son solo algunos ejemplos de los datos curiosos relacionados con los máximos y mínimos de funciones de dos o más variables. La aplicación de estas funciones en diversas áreas de la matemática y la ciencia demuestra su importancia y relevancia en el mundo real. Quiero agradecerte por haber pasado tiempo aprendiendo sobre los máximos y mínimos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el mundo de las funciones y las curvas. Recuerda que los máximos y mínimos son puntos importantes en cualquier función, ya que nos permiten encontrar los valores más altos y más bajos. Estos puntos pueden ayudarnos a tomar decisiones importantes en diversas áreas, desde la economía hasta la física y ingeniería. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que hayas aprendido algo nuevo. Que tengas un buen día. Bye. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.